Buenas tardes a todos o buenos días según donde estén y bienvenidos a este seminario de Asista sobre el perjuicio, sequedad y impacto de la antinegritud en los inmigrantes supervivientes. Yo soy abogada de personal Asista y damos las gracias a la Oficina de la Violencia contra la Mujer, sin los cuales no sería posible el webinario de hoy. Doy la palabra a mi colega. Yo me llamo Ayana Wallace, y soy gestora de asistencia técnica en Ujima Inc. Y estoy encantada de estar con ustedes hoy. Bueno, ahora para romper el hielo esta tarde y que todos participen, tenemos unas preguntas. Pueden ustedes contestarlas todas, una sola. Estas son las preguntas. ¿Qué espera usted este año? ¿Por qué está dando las gracias por algo hoy? Y háblenos de sus mascotas y luego seguiremos juntos en las próximas 2 horas. Bueno, vemos aquí que hay algunos que quieren ir a navegar y algunos están contentos porque ha llegado la primavera. ¿Y las plantas se las puede considerar mascotas? Sí, yo creo que sí. Ay, hay quien todavía está sufriendo por la nieve. Mónica, ¿allí dónde estás? Es bastante tarde en el año para que te nieve. 2 perros y pronto voy a estar reunida con amigos. Muy bien, muchas gracias por compartir estos pensamientos en el chat. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar de los objetivos de aprendizaje. Bueno, tenemos muchos objetivos que queremos alcanzar a través de esta conversación. Así que por favor sigan participando en el chat a lo largo de la reunión. Pero hoy vamos a examinar el papel que desempeña la interseccionalidad en las vidas de los inmigrantes negros supervivientes y su experiencia con la violencia. Vamos a explorar y prever estrategias que cambien el poder y centren las experiencias de los inmigrantes negros supervivientes al recibir los servicios. Queremos identificar ejemplos de antinegritud en el sistema de inmigración de Estados Unidos, que es el meollo de esta conversación. Vamos a hablar de otras cosas para poder entender la sensación o la actitud de antinegritud en el sistema jurídico penal y sus efectos en los supervivientes negros, de la violencia doméstica. Vamos a hablar de los sistemas penal, legal y de inmigración. Y vamos a seguir examinando el impacto de la antinegritud en los inmigrantes supervivientes y las mujeres negras y las féminas. Y vamos a hablar de cómo trabajar con inmigrantes negros supervivientes. Vamos a dar consejos. Así que lo que queremos es que esto sea una conversación animada para que todos aprendamos los unos de los otros. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar brevemente de quién soy y cuáles son mis antecedentes. Me llamo Ayana Wallace. Ella es mi pronombre. Soy gestora de asistencia técnica en Ujima Inc., que es un centro de recursos de la comunidad negra en Estados Unidos, como Casa de Esperanza, que se llama ahora Esperanza United, o el Instituto de Asia Pacífico sobre violencia de género. Somos un centro de recursos culturalmente específico a nivel nacional y nos centramos en las realidades, la experiencia de vida, las barreras, las fortalezas de la comunidad negra y en particular la mujer negra. Nuestra visión es crear
un mundo en que se valore y se respete y estén seguras y libres de violencia las mujeres y niñas negras. Y nuestra misión es movilizar a toda la comunidad para que luche contra la violencia contra la mujer y para ayudar a los supervivientes de la violencia. Somos un recurso para ellos, pero también para toda la comunidad y todos los servicios, las comunidades de fe, la policía, todo el que participa en la lucha contra la violencia doméstica, sobre todo en el hogar, en la intersección entre la raza y la pareja. ¿Qué es lo que hace UJIMA? Pueden visitar nuestro sitio web, por supuesto, donde hay mucha información, pero nuestra meta es dar voz a las mujeres y niñas negras a través de la investigación o de información o de webinarios como este para apoyar a la comunidad y para que todas las personas de la comunidad participen, hombres, mujeres, niños, miembros de la comunidad LGBTQ y las personas no binarias. Y tenemos un grupo de trabajo de evaluación y de investigación. Tenemos 10 investigadores, profesores en todo el país que escriben mucho para nosotros y también tenemos actividades de extensión, de formación. Así que nosotros organizamos reuniones por todo el país en espacios comunitarios e institucionales para asegurarnos de que todo el mundo participa y se interesa a todo nivel. ¿Cuáles son los temas que nos interesan? Bueno, pues la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia comunitaria, el tráfico sexual y laboral, la violencia institucional y estructural. O sea, la manera en que la violencia intersecciona en las vidas de las mujeres y jóvenes negras. Y quería presentar unos cuantos acuerdos básicos para mejorar nuestra comunicación en este espacio en particular. En primer lugar, la escucha activa. Yo sé que en los webinarios, sobre todo los talleres virtuales, es fácil distraerse porque uno está pendiente del correo electrónico, de las llamadas telefónicas, pero tratemos de concentrarnos. Si tienen que tomar una llamada o tienen que salir un momentito, por favor, pero vuelvan rápido y estén presentes, concéntrense. Mi madre me decía, sé que me estás escuchando, pero de verdad me oyes. Ella es, ella sabe que yo a veces le contesto y tengo como abogada que hacer cosas, pero que siempre la escucho cuando me está hablando. Bueno, sean francos, o sea, hay que tener en cuenta que todos venimos a este espacio con antecedentes distintos, experiencias distintas, con supervivientes, inmigrantes. Para algunos la terminología será nueva, para otros que no son novatos, no, pero bueno, hay que seguir con las miras abiertas y también hay que tener en cuenta que siempre uno puede aprender y crecer. Hay que respetarse mutuamente. No siempre estaremos de acuerdo y podemos debatir sobre la base de nuestras distintas experiencias. Pero si están tratando de refutar algo o no están de acuerdo, hagamos esto con todo respeto para los demás. Y por favor participen. Este es un espacio para celebrar esta conversación, para debatir el tema de hoy y por supuesto hay que seguir teniendo estas conversaciones. O sea, en este taller no vale la pena estar, sino vamos a continuar la conversación después. Así que si alguien quiere hablar de alguno de estos acuerdos sobre las reglas del juego, lo puede poner en el chat. Siguiente diapositiva. Y pueden seguir añadiendo cosas, aunque pase a la siguiente diapositiva. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de los fundamentos del tema para
que estemos bien sintonizados antes de empezar. Así que esta palabra, raza, bueno, ¿qué es la raza? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué es necesario hablar de esto? ¿Por qué? Háblenme de esto en el chat, por favor. ¿Por qué hay que hablar de la raza? O sea, desde el punto de vista histórico, ¿qué ha significado la raza para las personas? Sí, veo que ya hay algo en el chat, racismo sistémico. ¿Qué más? ¿Qué es raza? ¿De dónde proviene? ¿Por qué es importante pensar en esto? Tiene que ver con el control, el poder que muchos tienen sobre otros, categorización de las personas, color de la piel. La raza es un invento de los blancos. eh, es una manera para que los demás creen estructuras de poder. Muy buenas, excelentes los comentarios y las respuestas. A ver, ¿qué más? Bueno, he visto un par de respuestas que han dado en el clavo. Construcción político-social es lo que es, porque sabemos que el concepto de raza fue tipificado en nuestras leyes en el siglo XVII y sabemos que esto es un constructo que se creó incluso antes, es un constructo social y se aplica de manera cultural. O sea, se ha utilizado este concepto para hablar de diferencias físicas, de color de la piel y también se ha dicho, voy a dar un ejemplo, que los cerebros de las personas negras son más pequeñas, que los receptores neuronales son distintos, en fin, pero en resumidas cuentas es un constructo sociopolítico que se aplica de manera cultural. Siguiente diapositiva. La raza y la etnicidad. Estos son términos que eh, son distintos. La etnicidad es una población cuyos miembros se identifican los unos con los otros sobre la base de una nacionalidad común o porque comparten tradiciones culturales, por ejemplo, un idioma, ropa de algún tipo, gastronomía, tradiciones. Así que son distintas la raza y etnicidad. Mi esposo, por ejemplo, ambos nos identificamos como negros. Yo como afroamericana, él como haití-americano. Distintas experiencias, distintos idiomas, distintas religiones. Incluso hay distintas maneras en las que nos peinamos, en las que nos comportamos y hay experiencias distintas en cuanto a la emancipación, al colonialismo, así es que tenemos experiencias muy distintas, aunque ambos nos identifiquemos como negros. La que sigue, por favor. Muchas veces vemos distintas expresiones étnicas como en la comunidad hispana o latinex. Por lo general, hispano quiere decir a quienes hablan español. Un latino o latina quiere que ver con su geografía, de dónde vienen de América Latina, el Caribe, Sudamérica o América Central. Pero se ha convertido en un término intercambiable, aunque por lo general se refiere a describir a quienes vienen de una región en particular. Pero, por ejemplo, es muy importante considerar las diferencias étnicas cuando hablamos de, por ejemplo, las personas que se identifican como tal. Alguien de Brasil sería Latinx, pero no hispano, porque lo pueden poner en el chat. Y si alguien de España es hispano, pero no necesariamente Latinx. ¿Por qué? Porque hablan portugués. Muchas gracias. Pero algunas personas no quieren identificarse como Latinx o hispanos. Hay nuevas terminologías, hay nuevas maneras de nombrarnos. Así es que es muy importante que entendamos cuando hablamos de etnias. Hay gente afrocaribeña, hay afrolatinos, hay africans. Así es que
La manera de expresarnos es fluida, pero a veces tenemos que especificar de qué estamos hablando y hay veces que a lo mejor no estamos diciendo lo que queríamos. La que sigue, por favor. Bien, no voy a ahondar en estas dos siguientes diapositivas tanto, pero sí lo que quería era resaltar que las definiciones van cambiando como entendemos la pertenencia étnica y la raza va cambiando. Por ejemplo, una persona afrodescendiente o blanco son las personas que tienen orígenes de los grupos raciales que vienen del África subsahariana. Hay personas negras, somos una diáspora. Una vez más, yo me identifico como estadounidense negra, no me identifico como afrodescendiente, aunque ahí haya crecido. Así es que es muy importante que la gente se autoidentifique como guste y es sumamente importante. Una vez más, hay que entender que la definición de la raza negra o la negritud ha cambiado a lo largo del tiempo, cómo se determina ha cambiado. Hay ciertas palabras que hay quienes prefieren nombrarse como BIPOC, hay quienes negros, hay quienes de raza negra, indígenas, latinos, hay muchas maneras de definirnos, pero es importante hablar con la gente y preguntarles qué es lo que quieren utilizar o qué les hace sentir más cómodos o cómodas. Muy bien, así es que pues ya pasamos los conceptos más difíciles, raza, etnia, pero ¿qué es la cultura? Puedes tener más de una cultura, es importante hablar de la cultura, es importante entender la cultura, ¿qué opinan? Así que sí, la cultura puede explicar una conducta, hay distintas expectativas, se puede tener más de una cultura, uno puede criarse en distintas culturas, puede ser una cuestión religiosa, sí. Vamos a ver entonces qué nos dice la definición de cultura. Así es que la cultura generalmente se puede definir como un conjunto de creencias, ideas, ideales utilizadas para tener cohesión y estar en alineamiento con esta idea. Tenemos cultura en el trabajo, cultura con nuestros amigos, cultura de la universidad. Hay muchas maneras de experimentar la cultura y tiene mucho que ver en algunos casos con la raza, con la etnia, con la región, con la religión, pero también es algo fluido. A ver, podemos pasar a lo que sigue, por favor. Y la cultura muchas veces está definida o las funciones se definen a partir de las familias, las relaciones y el trabajo. Es decir, nos dice cómo debemos de operar con las demás personas. Es un constructo importante. La etnia es cómo se identifican las personas ellas mismas y la cultura son esos vínculos que aglutinan a las comunidades. Bien, el prejuicio ahora. Aquí pues vamos a hablar de términos que van a captar nuestra atención. ¿Pero qué es el prejuicio? Escuchamos todo el tiempo del prejuicio, a veces lo experimentamos, pero vale la pena definirlo. ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué es el prejuicio? A ver, una opinión preconcebida, tratar a alguien distinto o peor por cómo se ven, cómo se trata a la gente, prejuzgar a las personas según las características que presentan. Sí, qué maravilla. Vamos a ver. Les ayudo a contestar. Puede ser un trato injusto. Bien, el prejuicio son opiniones preconcebidas sin motivos y fundamentos justos y sin el conocimiento suficiente. Puede ser algo implícito o explícito. Pasemos al que sigue y ahorita seguimos hablando al respecto. Ahora, el sesgo, entonces, si el prejuicio es una opinión preconcebida sin motivación y sin un fundamento basado en el conocimiento, ¿qué es el sesgo? Tal vez tiene que ver con representar un prejuicio. ¿Qué más se les ocurre? Tratamiento contra una creencia. ¿Qué más me pueden decir? El sesgo puede ser favorable
o desfavorable y puede cambiar la manera en la que una persona se conduce, porque todo lo que han dicho es correcto, déjenme decirles, la manera en la que nosotros internacionamos las ideas o tratamos algo. El sesgo es una tendencia, inclinación o prejuicio hacia algo o alguien. Los sesgos por lo general se centran en estereotipos en vez de un conocimiento real de una persona, de una circunstancia. Entonces, la diferencia, en mi opinión, es que, por ejemplo, Kelly me invita a una fiesta del día de San Patricio y pues sé que les gusta bailar y reunirse y pues a lo mejor va a haber duendecillos y nos vamos a pasar muy bien y yo le digo, no, Kelly, yo no quiero ir a esa fiesta porque a mí me han dicho que los duendecitos son muy malos. Una vez me acuerdo que le regalaron a un duendecito a mi primo, no, no, yo no quiero porque están relacionados con el dinero y traen mala suerte. Entonces yo ahí no tengo base alguna para hablar al respecto, es de lo que me dijeron, a lo mejor salió en la televisión o quién sabe qué habré leído en algún libro, pero no son experiencia que haya tenido con los duendecitos irlandeses y, a ver, Kelly, y Ana, vámonos a la fiesta y qué tal que les digo, no, porque acuérdense cuando fuimos, los duendecillos ahí estaban y no, hicieron cosas que no me gustaron y no. Entonces, eso es distinto porque yo a lo mejor tuve una experiencia que viví, aunque se haya basado en mis ideas preconcebidas y ese prejuicio se basa en una suposición, en un estereotipo. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre, por lo menos como lo veo yo, entre un prejuicio y un sesgo. Entonces, es muy importante cuando hablamos del prejuicio y el sesgo considerar en términos generales cuál ha sido la experiencia con la gente, es decir, experiencias que hayamos tenido con inmigrantes, sobrevivientes de raza negra o experiencias que hayamos tenido con otras personas africanas. La que sigue, entonces, los estereotipos, algo que hayamos escuchado o que sepamos a más profundidad porque pues lo hemos visto, pero los estereotipos los podemos definir de la siguiente manera. Un estereotipo son imágenes o ideas simplificadas al extremo, fijas y extensas al respecto de un tipo de personas, grupo o cosas. Por ejemplo, el estereotipo de la cultura negra es que nos gusta, por ejemplo, el pollo rostizado y sí, a mucha gente les gusta, pero no a todas las personas tienen como comida favorita esa tradición del sur de los Estados Unidos. Una de mis mejores amigas de Granada no comen en los días festivos pollo, pollo rostizado. Así es que hay muchas personas en otras partes del mundo ni siquiera comen carne, sino que son vegetarianas o veganas. Entonces no representa a todas las personas porque culturalmente pues no hacen lo mismo. Entonces el hecho de decir que todas las personas negras hacen algo es un estereotipo y lo podemos ver en muchas áreas y de distintas maneras. La que sigue, por favor. Y los estereotipos, una vez más, que pues muchos sabemos que cómo son, pero vienen de la cultura pop, de la música, de las películas, de los medios de comunicación, pero aprendemos los estereotipos de libros, de nuestra familia y de nuestros amigos. La que sigue, por favor. Y bueno, el término negra o mujer o misoginia hacia una mujer de raza negra, la profesora Moya Bailey en el 2010 especificó las maneras en las que el racismo y la misoginia se combinan para oprimir a la mujer negra. Así es que la manera en la que yo lo podría describir es cómo es que una negritud de la mujer negra y la misoginia se combinan, cómo se vive, cómo se experimenta. Así es que para mí, y pongan ejemplos si así lo desean en cuanto a este término misogynoir, esta misoginia hacia la mujer negra, la vemos en las mujeres sobrevivientes negras. En el 2004, por ejemplo, yo, por ejemplo, en el radio había se hizo un caso muy, muy extenso de una mujer en la liga de béisbol y bueno, también a Michelle Obama la llamaron de un montón de maneras, que venía de un gueto, que era mandona como los hombres. Eso es misogynoir.
Altena Bird, la fundadora del movimiento Me Too, la dejaron afuera de la conversación. Entonces fue Lisa Milano, no me acuerdo quién fue, otra superestrella que dijo, oigan, a ver qué les pasa, ¿por qué no la dejan ser la voz cantante? Entonces, ¿por qué no salen ella en las portadas de las revistas? Estamos hablando de misogynoir. Entonces, aquí en sentido general existe y existe en ciertos sistemas, existe en distintos contextos en donde se les hace a un lado a las mujeres negras, y es importante que no recreemos esos ciclos nocivos en donde los sistemas tendrían que apoyar a las sobrevivientes. A ver, veo un comentario, la manera en la que la justicia cuestionó a Jackson en vez de a otras personas nominadas. Así es que sí, hay que ver y entender cómo nuestro servicio podría manifestarse. Hay que identificar esas posibilidades. Eso es lo que importa. La que sigue. Aquí la pregunta que están haciendo, si misogynoir incluye ya otras mujeres no negras. Esto es específico para las mujeres negras, pero el racismo contra la raza negra también podría impactar a mujeres no necesariamente negras. Ahora, hay tropos sexuales racializados que hay que entender para poder evitar representarlos en sus programas o con las sobrevivientes que puedan experimentar estos tropos. Y son algunos los que les pongo aquí, no todos, pero vamos a hacer aquí un análisis de los distintos tropos. Por ejemplo, los tropos sexuales racializados han cambiado en distintas eras, pero se han heredado de generación en generación. Una vez más, son estereotipos, son prejuicios que vamos aprendiendo, y hemos visto la evolución de estos tropos durante distintos periodos de tiempo. Así es que el mito de la mamá protectora servil, de la matriarca dominante, vinieron de la era de los esclavos, por ejemplo, también de la fuerza laboral, pero fueron estereotipos que se siguieron reproduciendo. La mami, que viene de un era en particular, que se le veía como la esclava feliz, protectora, servil, y por lo general era asexual, era la persona que pues era la que se encargaba de ser la nodriza en las plantaciones. Y tenemos la interesada e intrigosa Jezebel, que se hipersexualizó en contraste con el estereotipo de la mami. Siempre está disponible cuando había alguna violencia sexual sobre ella, pues porque ella es coqueta, se lo merecía, siempre estaba dispuesta, se lo buscó. Una vez más, debido a la manera en la que se empezó a describir a las personas negras en este país, a las mujeres negras se les veía como tener la habilidad de no decir sí o no. Se les veían como que necesitaban protección, porque de todas formas no se nos veía como vírgenes, por así. Los demás estereotipos, como una persona que se llena de hijos para que le pague el gobierno sus gustos caros, y la guapa buena onda Sapphire. A la Welfare King se le veía como floja, que no quería trabajar, que lo único que quería es que hacerse de hijos para que le paguen. Y ese concepto está bien enraizado en esa posibilidad de las mujeres negras de decir cuántos hijos va a tener o no. La Sapphire, la Zafiro, pues nada más está encuadrada en la imagen. Aquí es en donde empieza a enfatizarte este tropo. Y la supermujer negra viene en esta lista, y pues la la supermujer negra puede ser independiente, es resiliente, es fuerte, va a poder con todo. Y una vez más, lo podemos ver como un estereotipo positivo, pero aquí vemos que nos limitan. Es decir, que las mujeres negras no son vulnerables ni necesitan ayuda. Las mujeres negras no se les ve como una mujer que se pudiera sentir desesperada. Y por último, tenemos a la mujer negra magrada, que se puede aplicar a cualquier mujer negra en cualquier etapa, tan sonriente y no confrontativa como podríamos pensarlo. El minuto en el que yo
me pongo a criticar, ya se me pone como amargada y quejumbrosa. Así es que entiendo que esa es la experiencia en que viven muchas mujeres negras por lo general. Esa es la impresión, que la mujer negra puede desempeñar todos estos papeles que son lugares comunes. Y esto puede afectar la confianza que se deposita en alguien o que le crea a alguien cuando la mujer negra da información sobre ella misma. Así que aquí estadísticas sobre mujeres y jóvenes negras para poner esto en contexto. El 41% de las mujeres negras han experimentado violencia física por su pareja durante su vida. Entre un 40 y 60% denuncian haber sido objeto de contactos sexuales coactivos antes de los 18 años. En Estados Unidos, el 38% de las mujeres negras han experimentado violencia sexual, aparte de la violación durante su vida. El 40% de los supervivientes de la trata sexual de personas en Estados Unidos son negros. Siguiente diapositiva, por favor. Más estadísticas. La edad media de las mujeres negras víctimas de homicidio es 5 años menos que la media de las demás mujeres. El 43% de los supervivientes de la violencia doméstica detenidas junto con sus agresores como resultado de denuncias presentadas por estos vivían por debajo del umbral de la pobreza. El 60% eran negras o latinas. Y luego las mujeres negras de 25 a 29 años tienen 11 veces más probabilidades que las mujeres blancas de ese grupo de edad de ser asesinadas durante el embarazo o durante el primer año después del parto. Esto no quiere decir que los hombres negros o la comunidad negra sea de por sí más violenta. Lo que quiere decir es que cuando la mujer negra es víctima de la violencia, a veces no tiene acceso a los servicios. Cuando tiene acceso, pues no son servicios culturalmente específicos. Las personas que prestan los servicios tampoco lo son. Así que los servicios terminan perjudicándolas más que ayudándolas. Y todo esto puede ser cierto al mismo tiempo. Necesitan ayuda estas mujeres y deja mucho que desear la ayuda que reciben. Siguiente diapositiva. Y entonces, a la hora de pensar sobre la antinegritud en el sistema de migración, el privilegio, la cultura, bueno, hay que tratar de juntar todos estos elementos. Pasemos al chat para contestar. Si tuviéramos que decir o describir cuál es la persona más normalizada en la sociedad de Estados Unidos, ¿qué aspecto tendría? Por ejemplo, se dice que son hombres blancos, cisgénero, capacitados, o sea, no tienen una discapacidad, cristianos. ¿Cuáles son estas características de la mayoría? La pregunta es, o sea, si fuéramos a crear o a describir un arquetipo de la norma en la sociedad. De habla inglesa, viene de una familia nuclear, heterosexual, edad media, tiene una vivienda estable. ¿Qué más? Altos ingresos, está empleado, es dueño de su hogar, de su casa, educado en la universidad, capacitado, sabe leer y ¿qué más? Puede haber heredado riquezas, cisgénero, normalmente una persona que no tiene discapacidades, que nunca ha estado en la cárcel, que nunca ha consumido drogas, ciudadano de Estados Unidos, trabajador, religioso, es dueño de un vehículo, de un hogar, está casado.
se considera neurotípico? Me encanta ese comentario. Si fuera mujer, pues se supone que quiere tener hijos propios. Negativo en cuanto a VIH-Sida. O sea, por eso tenemos que hablar de privilegio. Por eso tenemos que hablar de quién se considera la norma. Porque, bueno, perdón, voy a dar marcha atrás. O sea, tenemos estas normas, hombre blanco de edad media, es dueño de un hogar, de su hogar, de un vehículo, fue a la universidad, habla inglés, con acento no, pero habla inglés. Todo esto que hemos enumerado, ¿cómo se mantienen estas normas? ¿Cómo seguimos pensando que esta es una persona normalizada, por así decirlo? ¿Y qué pasa con el resto del mundo? ¿A través de qué se mantienen estas normas? Las instituciones, la cultura popular, las redes sociales, la música, la política, los lugares comunes sociales, quién tiene una condición de poder, nuestra literatura, la visibilidad de los políticos, el idioma que se utiliza o el lenguaje que se utiliza para describir a las personas cuando se hace la pregunta. Estas normas se mantienen a través de ese círculo que termina en inglés en los isms, sexismo, clasismo. Todo eso mantiene la imagen de quién es normal y quién no. Y cuanto más uno se aleja de la norma, más se le margina o ignora y más recibe unos servicios que no están hechos a la medida de la persona. Y hablando de estas identidades y sus relaciones con los sistemas, esto es algo en que tenemos que profundizar. Y yo creo que para nosotros también importa centrarnos en estos sistemas y la relación que tiene con estas identidades. O sea, ¿qué pasa con las personas que están muy alejadas de la norma a la hora de conseguir servicios de inmigración y de todo tipo? Hemos visto que hay un número desproporcionado de hombres negros en la cárcel y que también hay desproporción en otros campos, por ejemplo, en lo que es la deportación, absolutamente. Y ahora estamos viendo lo que está pasando con los refugiados y que vuelven a entrar en Estados Unidos. Sí, quedan detenidos, se les expulsa, el impacto que puede tener la falta de representación, se les escudriña más que a los demás en todas las etapas del proceso jurídico. Así que hay grandes diferencias en el tratamiento y la visibilidad entre estos distintos refugiados. Los ucranianos, por ejemplo, parecen privilegiados comparados con los negros y los refugiados de otras razas. Se les ofrecen servicios lingüísticos a los ucranianos, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas de raza negra hablan inglés porque han sufrido el efecto del colonialismo y la discriminación en las escuelas. No todos han llegado a tasas elevadas de alfabetismo. Aquí dice exclusión de los canales legales para estabilizar su condición, normalización de la violencia en los medios de ciertos países y situaciones. O sea, la antinegritud se ve que afecta a los afrolatinos, afrocaribeños y siguiente diapositiva, por favor. Porque a veces los avisos solo llegan en inglés. Bueno, la siguiente diapositiva sobre la interseccionalidad.
Esto es lo que hay que examinar para entender lo anterior. Fue acuñado el término por Kimberlé Crenshaw y es lo que ella explicó como marco concebido para explorar la dinámica entre las identidades y lo que ella llama sistemas de opresión conectados. O sea, raza, clase, sexo o género como el patriarcado, supremacía blanca, capitalismo. ¿Y cómo está conectado esto desde el punto de vista histórico ahora y qué efecto tiene en la vida de las personas? Siguiente diapositiva. Bueno, a mí me encantan estos vídeos. Vamos a presenciarlos y no quiero robarle tiempo a Kelly, pero bueno, estos vídeos están en YouTube. Fueron publicados y producidos por raceforward.org, una excelente serie llamada Race and, y estos son vídeos de esa serie. Les recomiendo que visualicen todos los que puedan porque explican muy bien la interseccionalidad y dan muchos ejemplos por ejemplo, de privilegio, etcétera. Y podemos verlos los tres, uno tras otro. Y luego volveremos a nuestra conversación. Sonia Guiñanzaca, organizadora, migrante, raza y género, raza y condición migratoria, raza y sexualidad. Todo esto afecta mi espacio y mi relación con la manera en que Estados Unidos de América me ve a mí como migrante, como persona sexual, como persona que se percibe como fémina, mujer y mujer blanca, pero esa no es mi realidad. Y, por ejemplo, en cuanto a mi condición migratoria, estamos luchando por los derechos de los migrantes. Me dicen, no hables de lo demás, de que eres queer, de que tienes otras identidades. No. O sea, ¿cómo luchas por los derechos de los inmigrantes? En inglés eso no tiene sentido. Y luego también los conocimientos sobre inmigración y sobre los indocumentados. Sí, en el sentido más general, los artistas, los poetas, siempre la raza florece en muchos espacios y estamos luchando contra esto o contra otra cosa, pero los artistas, bueno, esto es uno de los motivos por los cuales nosotros nos quejamos, porque no se reconoce todas nuestras identidades y somos personas complicadas. Y en este país lo que he observado es que la reforma migratoria siempre ha tenido que ver con el sexo a la blancura. Tenemos dos fronteras. ¿Cuál es la más militarizada, más problemática, donde hay códigos de idiomas? La frontera mexicana. La frontera con Canadá es distinta. Muchos movimientos comunitarios siempre afectan a los migrantes negros, pero en otra frontera hay solo una definición de migración y de migrante. ¿Quién tiene acceso a la supremacía blanco, a cierta identidad de ciudadanía en este país? Pero aquí hay muchas comunidades, por eso hay tantos espacios, no solamente para las personas de raza negra, sino de color en general. Siempre hay una política que va a cambiar, pero no todas las identidades se van a ver como identidades con el mismo estatus de legalidad en este país. Todas mis identidades están entrelazadas y he tenido que negociar con cada una de ellas y nos va a llevar al camino de la liberación o a lo progresista, y es lo que estamos tratando de hacer, pero ¿qué es lo que nos ha traído aquí? Soy Jamia Wilson, directora ejecutiva de Women Action.
raza y género. Raza y discapacidad. Raza y clase. La interseccionalidad es algo que se me cruza por la mente todos los días porque lo vivo. Y también creo en lo que significa plantarte frente a un mundo en mi cuerpo con mi experiencia específica y lo que he vivido. Soy afrodescendiente, también soy heterosexual. Todo funciona bien en mi cuerpo, pero sin embargo, nací con un impedimento visual, así es que tengo una discapacidad que no la perciben las personas. Yo nací en una clase media alta, he tenido el privilegio de clase que de alguna manera incide en el poder, en la marginalización, dependiendo de los distintos aspectos de mi identidad. ¿Y qué es lo que tiene que ver lo que acabo de decir con la justicia social? Aunque la raza sea un concepto social y pues no haya una raza en sí, sino que es una ilusión poderosa que se ha perpetuado y que se ha utilizado para matar gente, para justificar guerras, para hacer personas esclavas y ser servidumbre. No tomar en cuenta esa parte de la historia es una agresión contra las personas que sí lo han vivido y quienes están luchando por la libertad como yo en estos días. Cuando estoy en espacios feministas y muchas veces se me dice que es un tema que divide hablar de la raza, sino mejor hablar del género, o en un espacio en donde hacemos trabajo de justicia social, me dice una persona de color, este no es un tema de el género, sino de la raza, no importa cualquier cuestión de género, estemos hablando, la raza va primero. Para mí es imposible poder priorizar de distintas partes de mi identidad, ya que son parte integral de lo que yo soy y que están entrelazadas de una manera inextricable. Y me interesa saber que no somos una historia como tal, sino que somos seres complejos como comunidad, como sociedad. Lo que quiero decirle a las personas que me hacen esa pregunta es, ¿qué parte de tu opresión internacionalizada o qué adicción a la droga del privilegio te hace tenerle miedo a la liberación completa de la gente? Porque es un problema, es una división, porque no estamos entendiendo la liberación de la gente que nos conviene a todos. Cuando una mujer trans de color se siente libre, eso a mí me lleva a una mayor libertad. Cuando los refugiados sirios encuentran la libertad, pues yo voy a ser más libre. Es muy importante pensarlo en esos términos y no pensar en cómo es que nos vamos protegiendo en nuestros privilegios en una estructura que ni siquiera nos funciona a nosotros. ¿Cómo podemos tener más apertura y más liberación para toda la humanidad, para todos y cada uno de los seres humanos? Lady Dane Figueroa Edidi, artista de performance, diosa y, y encarno el jazz africano. Raza y género, raza y clase. Soy una mujer trans de Nigeria, de Cuba, negra, indígena. Yo vengo de los guetos de Baltimore, yo vengo de una familia indígena y tengo que entender todas las historias de todas esas identidades para poder entender realmente cómo me posiciono ante el mundo. ¿Por qué la raza es tan importante cuando la planteamos en torno a las identidades? Hay gente negra, pobre, rica, trans, cisgénero, y esta postura que tengo yo de una mujer trans negra, pues es lo que me interesa plantear. Estamos hablando de la raza, tenemos que hablar de la raza en toda la extensión de la palabra. Sí, estamos compartiendo una experiencia porque somos dos personas negras que podemos experimentar nuestra negritud, pero yo soy una mujer trans negra, así es que las cifras no mienten. Somos una minoría y pues somos uno de los grupos más marginalizados en nuestra comunidad y somos parte de la opresión social. Alrededor del 87% de las mujeres transgénero viven agresiones, el 34% son negras, 28 latinex. Las personas transgénero negras tienen 8 veces más posibilidades de vivir en extrema pobreza. Pero no es una lucha de clases, sino de raza. Hay un concepto en el que a todos nos dan las mismas oportunidades, pero eso no es cierto. Si vemos en términos históricos, si vemos de esta idea
de salir adelante por ti mismo, ¿sí? La gente negra eso es lo que hizo, salió adelante por sí misma. Pero ¿qué tal Tulsa en Oklahoma en 1921? Había vecindarios de gente negra que tenía sus negocios, que invertía en negocios de negros. Y eso es lo que les dijeron. Lo único que tienes que hacer es ser rico y nadie te va a tocar. Lo único que tienes que hacer es entra al sistema y sube, escala y te va a ir bien. Lo que sucedió es que sus vecinos blancos literalmente cometieron actos de genocidio. Así es que al día de hoy tenemos a personas que pudieron haber dinero, que ahora son pobres. Entonces, psicológicamente, ¿qué le estás diciendo a estas personas? Que cuando divides, cuando te va bien, todavía no encuentras la seguridad. Estamos hablando de la raza y la clase y no estamos entendiendo la historia de la raza y la clase como se ha presentado en los Estados Unidos en particular, porque eso es en donde vivimos, ¿no? Pues tenemos una conversación entre sordos. Si alguien a mí me dice, es que tú estás creando las diferencias, yo les diría, sabes que esto no es cierto, porque en mi cultura indígena las personas distintas siguen siendo esenciales en la sociedad, aunque en el patriarcado y como se ha manifestado la religión también, las diferencias poco a poco ya no se celebraban ni se resaltaban. Y lo que la opresión racial nos da y que deberíamos de aspirar es podríamos describir a un hombre heterosexual cisgénero. Cuando hablamos de la interseccionalidad, yo siempre he sido una persona interseccional porque todo lo soy al mismo tiempo. Podemos tener una conversación conmigo. Tal vez no estás entendiendo posiblemente que yo vengo con todas esas identidades en mí misma y que se reflejan en la conversación. Entonces, si eso no lo entienden, ¿cómo podemos seguir con este diálogo? Muchas gracias. Entonces, pues aquí tengo los videos. Les recomiendo que se tomen el tiempo para ver estos y todos los demás que hay disponibles. Lo importante aquí es entender esas distintas capas de la identidad. Es importante entender que la experiencia afrocolombiana de una mujer de Colombia, de un área rural, va a ser muy distinto a una mujer trans de Baltimore. Así es que es importante identificar la experiencia identitaria y los impactos de cualquier tipo de cruce fronterizo haya tenido que vivir la persona o traumas intergeneracionales. eh, y a ver, nos están diciendo que viene ¿de dónde? Ahí está. Race and en este hashtag, sí, es Race Forward quien hizo estos videos. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí también cuando hablamos de la interseccionalidad y las intersecciones de la identidad, tenemos que entender también en dónde están las vulnerabilidades y el impacto que puede tener en la experiencia de una persona en términos del trauma. Así es que en la comunidad negra hemos visto traumas multigeneracionales aunados con una opresión continua y en la ausencia de oportunidades para sanar o tener acceso a los beneficios disponibles en la sociedad, han dado como resultado para muchos o para un grupo, por lo menos podemos decir, en un síndrome postraumático de la esclavitud. Es un concepto muy interesante que explora cómo es que el trauma se va heredando entre generaciones, entre familias y especialmente cuando uno experimenta la polivictimización y los distintos niveles de experiencias traumáticas. Entonces, ¿qué es lo que viven al experimentar la pobreza, al no tener acceso a las oportunidades educativas o de salud, cuando se les fuerza a entrar al sistema penal? Es decir, ¿qué pasa cuando tienen que navegar el sistema migratorio? ¿Qué es lo que puede vivir una persona? La que sigue, por favor. Bien, y me encanta
Este post es un buen recordatorio de cuando describimos las barreras, pero hay que tener cuidado cuando uno describe las barreras, porque ser negra no es una barrera para mí, la supremacía blanca sí. Ser mujer no es una barrera para mí, el patriarcado sí. Dime cuáles son los sistemas de poder, esas son las barreras, no son identidades. La que sigue, por favor. Y también me parece que es sumamente importante y tratamos de poner atención a muchos aspectos, pero siempre hay cierta dinámica de poder en nuestra función de ayudar a las sobrevivientes. Cuando hablamos del trabajo que hacemos con sobrevivientes de trata, de violencia, aunque sean con todas las mejores intenciones, venimos de un lugar de privilegio, de poder con las sobrevivientes. La dinámica de poder pues viene con cierta autoridad, así es que tenemos que poner atención. No podemos ejercer poder y esperar que alguien se empodere. Y con ello voy a ir cerrando lo que me toca a mí. Quisiera que exploren y traten de entender y vayan explorando qué son las microagresiones, porque las microagresiones se les ha definido como lugares comunes, breves, cotidianos, ya sean orales o conductuales, ya sean intencionales o sin estar al tanto, que comunican insultos o actitudes negativas o derogatorias de una manera hostil hacia una persona o hacia un grupo. Ahora, las microagresiones se manifiestan de la misma manera. Las microagresiones que son por lo general insultos o acciones intencionales con, por ejemplo, ponerse una suástica o utilizar lenguaje racista, es como el racismo de la antigüita, ¿no? Por ejemplo, en la preparatoria, yo fui a una preparatoria donde había muy pocas personas de raza negra, muy pocas, aunque fuéramos un grupo, pero vivíamos microinsultos de vez en cuando. Entonces, de vez en cuando algún estudiante o algún grupo se ponían orcas de aquí y por allá. Entonces, pues estaban marcando una dinámica de poder. Por ejemplo, los macroinsultos pueden ser comunicaciones verbales y no verbales tan sutiles que pueden marcar actos groseros o insensibles que rebajan a una persona por su identidad o su herencia racial, por ejemplo. O a decirle a una mujer negra, ay, qué oscura tienes la piel, o a o, por ejemplo, a la comunidad latina, no te asoles tanto porque te vas a poner más oscuro, por ejemplo. Y las macroinvalidaciones son comunicaciones que excluyen, niegan, nulifican las experiencias o los sentimientos de una persona que ha sido marginalizada. Y lo hemos visto en las sociedades marginalizadas. ¿Por qué no te fuiste antes? O, ¿por qué no sabías a lo que te metías? Es decir, cuando hablamos de raza, si estamos hablando de una sobreviviente inmigrante y nos dice, es que acabo de vivir racismo. Y nosotros empezamos a explicar su experiencia, pero realmente estamos nulificando y negando su experiencia y no escuchando cuando les tratamos de pedir explicaciones. Así que cuando estas cosas pasan, dense cuenta y traten de cambiar la narrativa para que este tipo de sesgo no tenga lugar a la hora de prestar nuestros servicios. Bueno, y burlarse de alguien por su cuerpo, la opresión, bueno, en fin, sí, son todo tipo de microinsultos y nuevamente hay que pensar en el privilegio y también los juegos de política, cultura, identidad de cultura y lo que se considera la norma o no. Así que principios generales que me parece que son útiles para aplicar los principios antiopresión en nuestro trabajo. Hay que asegurarles de que no caemos en el tokenismo, en las acciones simbólicas. Me acuerdo de una vez que mi supervisor
me dijo, estoy encantado de que estés aquí porque tú sabes tanto de cómo prestar servicio a las víctimas negras. Y yo pensaba, ¿y qué va a hacer usted cuando yo no esté aquí? Y tampoco hay que tratar de poner toda la responsabilidad en los defensores o los abogados que defienden a las víctimas negras. Tenemos que ayudarlos. El silencio para muchos equivale a la violencia. Si ustedes no denuncian o no o se resisten a creer algo, pues los demás pensarán que ustedes forman parte de, son cómplices. Y hay que asegurarse de saber trabajar con las mujeres policías como defensores y, o sea, dejar que la gente sea sí misma y se explique de la manera que quiera explicarse y asegurarse de que si el tono no les gusta, pues entonces preguntar por qué, averiguar por qué, indagar, aplicar los principios fundamentados en el trauma cuando trabajamos. Tener cuidado con el lenguaje, examinar la historia tras el lenguaje. El lenguaje cambia, es fluido, lo que era aceptable antes, tal vez ahora no lo sea. Cuando decimos personas coloreadas, es lo que decíamos antes, ahora decimos personas de color. Y hay que hacer un seguimiento, no hay que ser frágil, sentirse frágil en el trabajo distrae a uno de lo que es hacer un trabajo cabal en pro de la paridad, de la equidad. La curación, la sanación es un proceso de aprendizaje, habrá muchos obstáculos que hay que superar, pero hay que seguir aprendiendo. Hay que crear espacios para este tipo de conversaciones. O sea, reservar tiempo, programar estas conversaciones para que todo el mundo sea consciente de todo esto. Hay que seguir reevaluando los espacios para que la gente se sienta segura. Un ejemplo de fragilidad que yo presento. Voy a dar un ejemplo de un buen amigo mío que es un aliado blanco y que es un apasionado de este trabajo. No es que sea perfecto, es ella, de hecho, es una persona, una mujer que no es negra, pero hace lo que puede. Así que tuvimos una conversación en la que ella pensaba que ella estaba tratando de presentar argumentos, pero yo no la estaba apoyando y ni ninguna otra defensora negra la estaba apoyando. Tuvimos que ser muy francos, decirle, tenemos distintos niveles de privilegio en esta organización. Si yo digo lo que tú dices, a lo mejor me despiden. O sea, para que la persona no se insulte, pero para que cambie la narrativa y que esta fragilidad que a veces sentimos no nos impida seguir trabajando. Incluso si uno se equivoca, puede decir perdona, que te hice sentir incómoda, y hay que seguir adelante. Espero que con esto se haya contestado esta pregunta. Hay que también saber aceptar el enfrentamiento. Lo que quiere decir esto es que uno debe estar dispuesto a debatir, a entender al otro y a regañarlo cuando es necesario. Y hay que tratar de cambiar el statu quo, pero para hacerlo vamos a tener que hacer cosas radicales. Hay políticas arraigadas en la microagresión. Hay quien ha hablado de la política del cabello y de los espacios de trabajo. Yo que tengo este peinado de trenzas, pues estoy expuesta a que se me despida por mi peinado. Y la gente dice, me gusta cómo llevas el pelo y tal, pero hay que ser consciente que hay normas de profesionalidad y de cómo vestirse. Estén conscientes de ello. Y luego hay una pregunta aquí en el chat.
no sé si es una cuestión semántica, pero se habla de las microagresiones que a veces más bien tienen visos de agresiones directas. Sí, estoy de acuerdo que muchas de estas microagresiones que uno experimenta, las experimenta como agresiones más agresivas, más enérgicas, pero tal vez no lo sean. Por eso hay que distinguir entre la microagresión y el racismo descarado, porque la causa puede ser falta de experiencia más bien que tener connotaciones negativas. Y no vi ninguna pregunta de este tipo, pero... bueno, y si tienen otras preguntas, por favor, me la escriben en el chat o me mandan un correo electrónico. Voy a ponerles aquí mi dirección de correo electrónico, aunque está en la presentación. Y creo que con esto se me ha agotado el tiempo. Bueno, aquí tenemos mi dirección de correo electrónico y la voy a poner en el recuadro del chat. Los que quieran seguir esta conversación pueden escribirme. Kelly ahora va a añadir mucho contexto para entender mejor lo que es la antinegritud y el efecto que tiene en los inmigrantes supervivientes. Muchas gracias, Ayana, por toda esta útil información. Y yo voy a referirme a muchas fuentes, muchos nombres de autores en mi presentación. Y en la diapositiva aparecerá el autor que está relacionado con ese punto. Así que pueden ustedes anotarlo allí y también en el material que se les distribuyó están enumeradas las fuentes que voy a mencionar en esta presentación para que sepan quién dijo qué. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con una encuesta para medir sus conocimientos. La Alianza Negra para la Inmigración Justa se hizo una encuesta y se preguntó si los inmigrantes mujeres habían experimentado acoso y violencia sexual o agresión sexual o ambas cosas. ¿Qué porcentaje piensan ustedes que habían experimentado esto? Bueno, pueden cerrar la encuesta. La respuesta, bueno, muchos acertaron, más del 65%, que es una cifra muy elevada. Así que esta encuesta creo que es representativa de la experiencia de la mujer inmigrante negra. O sea que la violencia de género parece ser algo muy común en este tipo de personas, en esta comunidad. Bueno, yo quisiera hablarles de ejemplos de antinegritud en el sistema de inmigración. Siguiente diapositiva. Así que este tema, bueno, podría ocupar un webinario de muchos días. Yo voy a hablarles de algunos ejemplos, por ejemplo, declaraciones del presidente anterior. En enero de 2018 cuestionó por qué Estados Unidos debería aceptar más inmigrantes de Haití y de países africanos. Utilizó un insulto para hablar de estos países que no voy a repetir. Aquí, Associated Press, cuando escribieron de esto, caracterizaron sus palabras como una descripción despectiva de todo un continente, y esto vino de la cumbre del Poder Ejecutivo, lo que es muy preocupante. Luego está el tratamiento a los
Solicitantes de asilo de Camerún. Human Rights Watch ha dicho que la situación en Camerún se deteriora desde el punto de vista de los derechos humanos y los desplazamientos. Bueno, pues hubo solicitantes de asilo que fueron expulsados a Camerún y allí fueron objeto de violencia de género por parte de las fuerzas del orden y fueron amenazados, fueron obligados a que prestaran sus huellas digitales, y, sus papeles de inmigración, fueron casi estrangulados algunos, se les puso una soga al cuello a uno, y esto fue objeto de un informe de Human Rights Watch que se publicó en febrero de este año, y todo esto está en la documentación que ustedes tienen. También The Guardian, el 22 de octubre de 2020, publicó un artículo de Julian Borders sobre este tema. Y otro artículo de sobre Virginia López, que en octubre de 2020 se quejó por cosas parecidas. Luego está el tratamiento de los extranjeros haitianos en la frontera de México y Estados Unidos, que ustedes conocen. Lo que pasó en septiembre del año pasado. Haitianos que fueron maltratados en la frontera. Cory Bush y el senador Cory Booker, la congresista Shani Bush y el senador Cory Booker mandaron una carta al presidente Biden que había dicho que este incidente aumentaba su preocupación por los maltratos de los inmigrantes por parte de las fuerzas del orden y de los patrulleros fronterizos. Y luego la solicitud de condición protegida temporal, que es una figura que es una protección que se otorga a personas que vienen de países que les hacen posible volver al país porque está en conflicto, guerra, lo que sea. Y uno de estos países es Mauritania y también Etiopía. Varias organizaciones han mandado a la administración una petición de que se otorgue este asilo temporal a estas personas. Y un país que fue mencionado en esta presentación, porque no había sido designado como tal, fue Camerún. El 15 de abril se designó este país como sujeto a derecho a pedir protección temporal. Pero parece que hay un doble rasero en cuanto a la designación de TPS para Ucrania comparado con la campaña de años que se han tenido que desarrollar para asignaciones anteriores, sobre todo para países en que hay una mayoría negra, hace patente el racismo estructural que existe en todos los niveles del sistema migratorio de Estados Unidos. Y este es el doble rasero, la comparación entre los migrantes ucranianos y los de otros países. Quienes no están al tanto de lo que es el título 42, es una justificación para expulsar a las personas de la frontera sudeste sin la oportunidad de utilizar el asilo como recurso. En teoría se les daba un mes, pero se les va a expulsar si no han entrado con permiso. Esta política ha sido muy dañina para los migrantes de Haití. Por ejemplo, Human Rights Watch enfatiza que los Estados Unidos han expulsado a más de 20,000 personas de Haití al 1 de enero del año pasado, y se ha escrito una carta a la administración en donde se identifica el impacto que están viviendo los y las migrantes de raza negra de Haití. Tenemos las desigualdades sociales en el sistema, así es que tenemos la duración de la
que nos dice quién es una persona que fueron 10 años de Ruanda, por ejemplo, y una persona que estuvo también en la lista de quienes han durado más de Kenia y pues hay una detención desproporcionada hasta este tipo de duraciones que puede ser utilizado como variable. Otra situación que surgió en el 2020, por ejemplo, en cuanto al confinamiento solitario en los sistemas de detención. Los datos son antiguos, son de 2013 a 2017, pero me parece que nos ayuda a abrir los ojos. Este estudio muestra que el 24% del confinamiento solitario en cuestiones de detención migratoria fueron personas de África y del Caribe, a pesar del hecho que dichos individuos representan menos de un 4% de la población detenida. Así es que tenemos una desproporción tremenda entre las personas que vienen de África y el Caribe, y una vez más nos muestra que el país de origen es también una variable que nos lleva a la discriminación racial, y quienes están en una situación de detención, pues se les manda al confinamiento solitario. Y finalmente, Carla McAnders, entre otros, en el 2017 identificaron que los ciudadanos de Somalia, un país de África, también tenían, una vez más, podemos ver el impacto negativo del sistema migratorio en las personas de raza negra. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de raza negra en cuestiones migratorias, y con esto voy a continuar en mi presentación. El primer tema del que quiero hablar son las diferencias raciales en las tasas de arresto. Las personas negras representan un 26% de las personas arrestadas en el 2020, y estamos hablando del doble del resto de la población en ese año. Así es que empezamos a ver aquí que hay tasas desproporcionadas de arresto comparado con el porcentaje de otras poblaciones. En lo que respecta a el encarcelamiento de mujeres negras, que ha sido el doble de lo que viven las mujeres blancas. En lo que respecta a los arrestos relacionados con la marihuana, hay un informe del 2020 que analiza los arrestos del 2010 al 2018, y aquí se ha encontrado que las personas negras representan 4 veces más probabilidades por ser arrestados con posesión de marihuana, y esto a pesar de que el informe tenemos cuestiones similares entre las dos poblaciones. Ahora, en cuanto a las tasas de arresto por motivo de drogas, estamos hablando que los adolescentes de raza negra representan un 17% de esos arrestos. Entonces, aquí vemos que en el sistema penal legal tenemos disparidades, y hay tasas de arresto en general y tasas de situaciones donde se le envía a prisión a las personas negras, y el porcentaje y las tasas justifican estas observaciones que estamos haciendo. Ahora vamos a ahondar entonces en el sistema legal, cómo vemos esta actitud contraria a la raza negra y cómo se refleja en la situación de las sobrevivientes de raza negra. Aquí vamos a identificar primero que de acuerdo con la CDC, las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de violencia doméstica, y vemos quienes no son binarios, y hombres también pueden ser sobrevivientes de violencia de pareja y doméstica. Quiero identificar cuáles son los temas que surgen en esta discusión. Una persona que se identifica como mujer entra al sistema legal. Eso no quiere decir que no sea una sobreviviente de violencia de género, y esto lo resalta Callie Nacone Roast, que nos dice que la autora Beth Ritchie especificó en su libro Justicia en Arresto, que el 68% de las mujeres negras
en situación de cancelamiento habían sido víctimas de violencia, y esto pues nos hace ver que ser sobreviviente de violencia y estar en el sistema legal no se excluyen mutuamente. Ahora, ya que tenemos esto en mente, vamos a hablar de las conductas de racismo contra las mujeres y contra las personas negras en general. Lo primero que quiero compartir con ustedes es el impacto de las políticas obligatorias de arresto o hacia pro arresto a las sobrevivientes negras de violencia. Entonces, estas políticas han hecho que más mujeres resulten arrestadas, y les quiero decir que es un arresto obligatorio. Aquí la autora Shinde nos ha dicho, y las investigaciones como esta han identificado que estas políticas han hecho que más mujeres sean arrestadas. Se dio el ejemplo de Maryland antes de que la legislación pro arrest se implementara. El 18% de las mujeres habían sido detenidas, y posteriormente, después de esta ley, se compararon, identificó que había subido un 38% de haber detenida después. Así es que empezamos a ver aquí que hay disparidad racial entre las detenciones que se veían antes del arresto obligatorio, y vemos esta tasa de aumento. Quienes se ven arrestadas en estas circunstancias, y West identificó que una gran cantidad de las mujeres arrestadas, representan un 60%, son mujeres golpeadas que se encontraban en una situación de abuso recurrente por parte de sus parejas. Así es que estamos hablando de mujeres negras que las están arrestando de una manera más frecuente debido a las políticas, que en muchos casos son mujeres golpeadas que resultan ellas las que resultan arrestadas. Entonces tenemos los estereotipos de la mujer negra, y Ana ya les dio una muy buena presentación sobre cómo se llevan a cabo los estereotipos. West se concentra en esta ideación social de lo fuerte que son las mujeres negras, y es una descripción incongruente que vemos con la mujer golpeada, como cómo pueden verse atrapadas en una situación como ella. Entonces, las mujeres negras que utilizan la resistencia activa pueden recibir menos apoyo de otras, incluyendo el sistema penal judicial. Y la autora Michelle Jacobs se ha concentrado en sus estudios en el estereotipo de la mujer negra como quienes inician después de la emancipación. Nos dice que como Jarborn and Bennett, y estos académicos identifican que las mujeres negras, en cuanto a su identidad de racial y de género, pues no se les ha creído ni se les cree con gran facilidad. Si es que tenemos aquí por qué muchas mujeres como Anita Hill y Desiree Washington y Jacobs han resaltado que la veracidad siempre se puso en tela de juicio, a pesar de que todas las mujeres habían igualmente testificado bajo juramento. Entonces tenemos este estereotipo de que no se le puede creer a una mujer negra, y continúa hasta el día de hoy, y ha impactado a las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, quienes son de raza negra. Entonces, este es un estereotipo que afecta a los jueces también. Se les ve a las mujeres como negras como agresivas, como propensas a la violencia, ya que a las mujeres negras pocas veces se les ve a las víctimas como las horas. Nos dice que es más frecuente que se arreste a la mujer, aunque ellas sean quienes le hablen a la policía para pedir ayuda. La que sigue. Ahora, entonces, ya que hemos hablado de el racismo contra la mujer negra en el sistema legal y cómo afecta a las mujeres negras, aquí tenemos por qué una mujer golpeada terminaría en el sistema legal. Hay muchas razones. Primero es la
generalización del racismo contra las mujeres negras, independientemente de que sea víctima o no. Y esta situación puede afectar a las mujeres negras en general y aumenta sus posibilidades de ser encarceladas. Ahora tenemos los estereotipos dañinos sobre las mujeres negras que afectan a las mujeres negras que son sobrevivientes de la violencia doméstica y que también pueden afectar a las mujeres negras y las hacen más propensas a que se vean atrapadas en el sistema, aunque sean las víctimas en una situación tal como negra, que la hayan arrestado por ah, así es que vemos eh, los distintos representantes del sistema, a veces, y como lo vemos en los estudios, no puede ser la víctima según ellos, aunque se acerque a la policía, aunque se acerque a los fiscales, y es posible que entre al sistema cuando la arrestan, después de haber hecho su primer contacto con la policía y continúa en el sistema en la situación en la que ya llega a ser condenada y no tratada como víctima. Ahora, las sobrevivientes puedan verse obligadas a llevar a cabo conductas seguramente ya lo conocen. El abuso puede hacer que una mujer termine en la indigencia y en la pobreza, ya que se deja manifiesto que hay abuso económico. Entonces, el hecho de que una mujer negra sea sobreviviente de violencia y que se vea obligada a cometer actos de violencia o que se vea en una situación de pobreza, apoyar a su familia y sacarla adelante, es posible que sean estas las causas que la brillen a verse enmarañada en esta dinámica que la lleva a enfrentar el sistema de justicia. Estas sobrevivientes son todavía más vulnerables porque en algunos casos pues no tienen permiso de trabajo y si no tienen permiso, pues no van a poder trabajar y van a tener que participar en un trabajo que paga poco o verse sujetas a explotación debido al desequilibrio de poder entre quien la contrata y sabe que no tiene autorización y si está en una situación en donde es una sobreviviente de violencia y eso la lleva a la pobreza, es posible que se sienta que su única opción para mantener a ella y su familia es, por ejemplo, participar en delitos menores y vemos que las disparidades de raza, pues nos vemos que hacen que se vean enmarañadas en estas situaciones. Algunos agresores también utilizan la detención, el arresto como herramienta. Y se habló de un caso que los agresores manipulan el sistema y en contra de las víctimas, el sistema penal. Por ejemplo, presentan una falsa denuncia. Esta es una herramienta que puede ser sumamente devastadora para una superviviente negra, inmigrante, por dos motivos. Primero, por las consecuencias migratorias negativas que se derivan de una detención, además de el estereotipo de mujer negra que resta las posibilidades de que se tenga en cuenta la necesidad de esta persona. Esta condición migratoria es una vulnerabilidad más. Así que el arresto o detención puede ser una herramienta de control y poder. Y luego está el tema del trauma, la falta de estrategias y de apoyo. Esta diapositiva tiene una cita de un participante negro en un estudio de una organización en pro de la migración, que se destaca la dificultad de encontrar buenos servicios de salud mental
Y ustedes ya saben que el trastorno postraumático también puede sucederle a alguien cuando es víctima de violencia. En 2016, un investigador encontró un vínculo entre el trauma y las mayores posibilidades de quedar detenidos y ir a la cárcel, sobre todo entre los inmigrantes negros. Y además de esto, hay que tener en cuenta que las víctimas generalmente son consumidores de drogas o de alcohol porque se automedican para salir del trauma. Así que todos estos elementos, uno apilado encima del otro, puede dar lugar a violencia, a estrés postraumático y esta vinculación entre el trauma y enredarse en actividades delictivas. Y algunos supervivientes consumen con droga y alcohol y claro, están dentro de el número desproporcionado de personas de color que se detienen debido a estos motivos. Y este estudio de 2020 identificó las numerosas barreras que hay que superar para recibir servicios de salud mental, o sea, problemas culturales, problemas de estigma. Todo esto se añade y las barreras que obstaculizan el acceso a la prestación de servicios, a los servicios de salud mental. En fin, todos son capas de opresión y obstáculos y esto explica que estas personas se encuentren enjuiciados y que luego sufran las consecuencias, sobre todo los que no son ciudadanos de Estados Unidos. Con esto pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la intersección entre el sistema penal y el de inmigración. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto no es una explicación sobre las consecuencias de la antinegritud en el sistema de inmigración. Necesitaríamos muchos seminarios para esto. Esto simplemente habla de intersección entre los distintos sistemas de inmigración y el sistema penal. Y esto afecta, por supuesto, la condición migratoria de las personas que pueden o no quedarse entonces en Estados Unidos. O sea, el impacto negativo del encarcelamiento en personas indocumentadas que no tienen, por ejemplo, visado o incluso permiso de residencia. Entonces esas personas pueden quedar muy perjudicadas por sus antecedentes penales y a la hora de pedir la naturalización o la ciudadanía, tienen que demostrar su buen carácter moral. Así que esto de enredarse con estos sistemas penales puede dar lugar a que se les declare inadmisibilidad, para los que no sepan lo que es. Se aplica a las personas que están pidiendo entrar en los Estados Unidos. Y en las categorías de supervivientes, los inadmisibles son personas que piden visado U, visado T, petición de condición de ajuste, que también se llama tarjeta verde. Bueno, cualquier mácula de este tipo puede hacer más difícil obtener un estado migratorio legal. En cuanto a la deportación, motivos de deportación, bueno, esto se aplica a las personas que ya han sido admitidos en Estados Unidos con una visa de estudiante o con tarjeta verde, que pueden ser deportados y tendría entonces antecedentes penales que derivan en deportación. Por ejemplo, delitos violentos que pueden dar lugar a una mujer que es víctima, pero que la detienen por violencia doméstica. Esto puede afectar su solicitud de ciudadanía. Y el delito no tiene que ser con agravante. En algunos casos la ratería se puede considerar
que es suficiente. Ven ustedes aquí que el sistema penal intersecciona con el sistema de inmigración y también está la cuestión del análisis discrecional. Por ejemplo, si a alguien lo detienen pero no lo condenan por un delito, entonces los funcionarios de inmigración aún así pueden estudiar los factores positivos y negativos del caso y pueden denegar la estancia debido a esta detención. Y en muchos casos se interviene este análisis discrecional cuando se trata de personas que están pidiendo una visa U, que la gente que está pidiendo un perdón, por ejemplo, si un superviviente entra en Estados Unidos sin permiso, pues necesita una excepción, pero tiene en sus antecedentes una detención porque se defendió contra la violencia doméstica, pues tal vez se le deniegue la solicitud debido a esto y tal vez no pueda conseguir la visa U debido a esa detención. Y en la ley de inmigración no dice que esto no se aplica si la detención fue algo vinculado con el abuso o los malos tratos debido a estos estereotipos que tienen lugar a que se arrestara a la persona de colar y debido a esta falta de apoyo a la salud mental y que hubiera dado lugar a que la persona se le detuviera por consumo de drogas. Así que estos antecedentes penales pesan demasiado en un sistema que puede ser producto de una antinegritud. O sea, esto es un ejemplo más de antinegritud en el sistema de inmigración. Y esta antinegritud perjudica sobre todo a los supervivientes negros porque pierden acceso a las protecciones a las víctimas que fueron creadas por el Congreso precisamente para ellos. Así que el sistema migratorio en sí, a la hora de considerar estos delitos, no consideran a veces el contexto y esto perpetúa el ciclo de antinegritud en contra de las mujeres de raza negra, víctimas y supervivientes. Ahora vamos a hablar un poco más de la antinegritud y de los supervivientes migrantes. Pues además de todas estas modalidades de antinegritud que hemos descrito, las supervivientes negras de la violencia pueden tener problemas de exclusión, de jerarquía, de que se las elimine. En 1981, Hooks observó que remontándose a la era de la esclavitud, se había establecido una jerarquía basada en la raza y el sexo, en que los blancos están primero, los hombres negros segundo, tercer lugar, las mujeres negras. Además de todos estos tipos de opresión que hemos descrito que tienen que soportar las víctimas de color migrantes, tienen que lidiar con el hecho de que están en la parte inferior de la pirámide de la jerarquía. Y también aquí hay interseccionalidad y hay exclusión. Crenshaw argumentó que la mujer negra a veces se le excluye tanto de la teoría feminista como del discurso de antirracismo, porque ninguno refleja lo que ella llamó la interacción entre raza y género. Así que los vídeos que vimos, que la mujer negra a veces se le excluye de ambos espacios porque hay un enfoque en la raza o el género sin tener en cuenta esta combinación que vive dentro de los migrantes, y Crenshaw lo ha destacado. Y también han visto ustedes estas citas sobre los inmigrantes negros, sobre todo las mujeres negras inmigrantes, que se les elimina del mapa, se les borra. Y esto también tiene que ver con las citas que les mostró Ayana. Esta tiene que ver con un estudio del Black Alliance. Dice que esta invisibilidad hace que su maltrato aún sea más horrible, ya que significa que rara vez se informa de sus historias y rara vez se hace justicia.
Y en 2017 se dijo que las identidades interseccionales de las mujeres negras inmigrantes, como negras, extranjeras y mujeres, hace que sean prácticamente invisibles en el discurso de inmigración de los Estados Unidos y sujetas sobre todo, o que son más vulnerables a la violencia debido a estas múltiples capas de opresión, así como las implicaciones culturales y religiosas específicas. O sea que una mujer inmigrante superviviente no solamente tiene que soportar el antirracismo a nivel general, sino que tiene que lidiar con los estereotipos de la mujer negra y cómo la afecta como mujer negra superviviente de violencia doméstica. O sea, tiene problemas de seguridad y tiene que enfrentarse con la exclusión y con las jerarquías que Francis Pihuk han identificado, el hecho de que se la elimina, se le borra del mapa y tiene que luchar contra el discurso antimigratorio de nuestra sociedad y nuestro gobierno. Esta persona que sabe lo que es no tener documentos y no ser ciudadano. Cuando consideramos todas estas identidades que se interseccionan entre sí y lo que llamó Crenshaw el marco de un solo eje, pues se ve que la mujer negra inmigrante superviviente de violencia no doméstica están en una situación muy mala y los defensores y los abogados tienen que ser conscientes de este tipo de antinegritud. Así que tienen que formarse lo más posible sobre todas estas modalidades de opresión de que son víctimas de estos supervivientes. Lo que dijo Ayana hoy es importante aprender de las comunidades en sí. Hay que aumentar la visibilidad del inmigrante negro y las mujeres víctimas de violencia, jóvenes y mujeres, y tratar de impulsar las campañas para erradicar la patriarquía y la violencia doméstica. Porque incluso estas campañas y estas voces no son verdaderamente inclusivas. Hay que tener en cuenta los efectos del trauma antes de negar servicios a un superviviente, en particular a la luz de estas barreras que les impiden acceder a los servicios de enfermedad de salud mental. Hay que tener en cuenta todos estos elementos y tratar de eliminarlos lo más posible. Hay que tener en cuenta el papel de la antinegritud, porque, por ejemplo, un superviviente que tiene antecedentes penales, a veces cuando en teoría o en el papel parece que la persona ha sido un agresor, hay que tener en cuenta cómo esta persona llegó a esta situación en que tiene antecedentes penales y sobre todo hay que honrar y respetar las decisiones de los supervivientes, aunque una de estas decisiones haya sido no involucrar a la policía en su caso. Este caso hipotético que tenemos aquí refleja pues distintos temas por escrito, la violencia de pareja, la experiencia del sistema legal con las sobrevivientes de violencia de pareja y experiencias de mujeres inmigrantes de raza negra que han recibido malos tratos en el sistema médico. Así es que les voy a dar unos minutitos para que puedan leer esta información que les tengo aquí preparada. Así es que por favor les voy a dar la oportunidad de que lean este documento y posteriormente lo vamos a discutir. Voy a dar lectura en español. Nota, este caso hipotético refleja escritos sobre la violencia de pareja contra las mujeres inmigrantes negras en Nasreddin, la percepción de la violencia de pareja como normal, no siendo seria, entre las mujeres africanas, y se hace referencia a los distintos tipos de publicaciones en donde se ha tocado el tema de distintas perspectivas. Dice: Natasha es una mujer negra de 30 años que vino desde
el oeste de África, no tiene papeles, está casada con un ciudadano estadounidense que también vino del oeste de África. Natasha le dijo a la autoridad que su esposo le había golpeado y la trató de ahorcar, pero también dijo que pues no le había ido tan mal, entre comillas. Natasha dijo que pues su esposo la minimiza todos los días y que pues le han dicho que es normal en el matrimonio. También Natasha les ha dicho a ustedes que la arrestaron el año pasado y también comenta Natasha que su esposo le ha puesto las manos en el cuello y que no puede respirar cuando él lo hace y que pues aunque ella lo ha rasguñado hasta que la deja ir, ya le habló a la policía y una vez que la policía se enteró de que pues ella se había defendido y que había rasguños en la cara de su esposo, pues la identificaron a ella como la agresora principal y la arrestaron. La policía no le creyó a ella, aunque les haya dicho que él la empezó a estrangular, entonces fue al doctor que también no le hizo caso. Entonces vayan por favor escribiendo en el chat sus comentarios sobre cómo es que el dolor y la situación de una mujer negra se minimiza, no se toma en cuenta y pues aquí en las citas que les pongo arriba, pues nos muestra los estudios. Hay un estudio del 2016 en donde los estudiantes de medicina y los residentes también tienen estas creencias entre las diferencias físicas entre las personas blancas y las personas blancas. Entonces, consideran que tienen también esta idea de que no sienten tanto dolor las personas de raza negra, incluso siendo doctores. Este estereotipo de la mujer negra como mentirosa, que pues la policía ni siquiera le creen cuando dice que ella es la víctima en una situación como esta. Aquí resaltamos las experiencias de, por ejemplo, de Anita Hill de Washington, que incluso testificó bajo juramento y no le creyeron. Tuvo en algunos casos, como en el suyo, vemos que se ven forzadas a declararse culpable por toda esta presión. Aquí lo importante es que los abogados que trabajan con víctimas como ellas, es importante mostrar que un abogado está al tanto de las diferencias culturales y que hay disposición para mostrar el tipo de persona que es. Es decir, es posible que en la carta que tengamos que mandar describiendo la situación podemos adjuntar todas estas referencias para justificar que hay políticas como las pro arresto. Hay disparidades en el sistema legal evidentes y es importante multiplicar eh, eh, racismo contra la mujer negra para poder identificar las cosas y es importante también mostrarle a las mujeres sobrevivientes que un arresto pues no las va a, a poner en un camino adverso en su situación migratoria. Aquí es importante que aunque la hayan minimizado en otras partes del sistema, es posible que pueda hacer el intento de subsanar su situación migratoria. Me gusta la idea de ver aquí en sus comentarios definir lo que es el estrangulamiento y su vínculo con la violencia de pareja. Entonces es muy importante que las personas, que en este caso los promotores y los abogados que ayudan a las mujeres de raza negra estén informados. Aquí es muy importante identificar que estamos hablando de una sobreviviente, aunque el fiscal, aunque el juez, aunque el policía no les haya creído, ustedes pueden ser esa persona que le crea a una mujer negra. Entonces hay tantos estigmas de utilizar los servicios médicos. Por ejemplo, hay que entender cómo es que estas formas de opresión pueden impactar su vida sin juzgarla, porque hay veces que no han querido ir a los sistemas de salud porque hay razones, porque pues
Hay veces que antes de ir a una institución de salud, las personas culturalmente se tratan de curarse en casa o con alguien conocido. Es importante también hacerles saber que ustedes no la van a considerar como la agresora. Y es importante comunicar que están conscientes de todas las vicisitudes por las que pasa una mujer migrante y una mujer que además ha sido víctima de violencia de género. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios vertidos en el chat. ¿Hay algo más, Diana, que quieras compartir? Sí, quisiera agregar sobre la planeación de seguridad. Es muy importante que nos aseguremos que la estrategia de la planeación de seguridad sea un proceso que tome en cuenta la cultura y también para la parte médica. Y con las autoridades es muy importante resaltar el hecho de que si no hubiese una actitud adversa contra las mujeres de raza negra, hay veces que no nada más estamos hablando de lo que viven las mujeres, las mujeres negras, sino otro tipo de colorismo. Hay estrategias para entender, por ejemplo, en el caso de moretones, hay luces ultravioleta que incluso cuando no sean tan visibles se pueden mostrar. Ya hay que ayudarles a entender el programa con los proveedores de asistencia técnica para informarnos qué podemos hacer con las mujeres migrantes. Ese es un tema que también tiene que atenderse, así es que hay que también tomar en cuenta que los sistemas son responsables también de atenderlas. Muchas gracias. Michelle Jacobs en su artículo del 2017 lo resaltó, incluso las jurisdicciones que tienen la política de identificar al agresor primario antes de hacer un arresto, que ha sido la política preferente. Es lo que muchos promotores han resaltado, pues no siempre va a beneficiar a la mujer negra por estos estereotipos de que en la cabeza de la gente con sesgos se les ve como violentas. Así es que ayuda a informarse. Esto es lo que les había preparado para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, tenemos unos minutos para ello. También nos pueden escribir a mí después del webinario si así lo desean. También le pueden mandar un correo a Yana y pues les damos las gracias por haber participado. Muchísimas gracias. Ok, información sobre indigencia. No tengo información a la mano, pero por supuesto investigo y claro que sí, les compartiré lo que encuentre. ¿Cuándo se va a poder consultar la grabación? Me parece que en un par de días o una semana posterior al webinario. Susana nos pregunta, cuando comentaste sobre las mujeres negras siendo arrestadas, ¿se arresta a ellas y no a la pareja? Carolyn West ha hecho un estudio al respecto, en donde hay parejas negras, en donde cuando ha habido casos de violencia doméstica, sí, también tanto a la mujer como al hombre en la pareja se les arresta. Puedo obtener una copia. Me parece que se mandó, de hecho, ya una copia antes del webinario, pero si no las tienen, por favor, les mando una copia si no les ha llegado. Y después de que termine el webinario, la evaluación va a salir en la pantalla y pues agradeceremos si se pueden tomar, por favor, un momentito para llenar la evaluación, porque nos sirven mucho para los siguientes cursos que demos. Así es que muchas gracias. Y si sus organizaciones están interesadas en recibir capacitación por parte de Asista, podemos ir a su organización. Si Asista tiene la oportunidad de viajar, lo podríamos organizar. Les voy a mandar una comunicación.
en dado caso de que ustedes muestren interés en cómo podemos ayudarles. Susan nos dice que necesitamos más cifras de deportaciones. ¿Cuántas personas tenían abogados? No sé. No sé, realmente necesitaría investigar porque es muy importante tener acceso a un abogado. Hace la diferencia. Muchas gracias, Karen, por la participación y el mensaje que nos ha enviado. Muy bien, pues muchas gracias y espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.